computadora? Ok, perfecto, listo. Comenzamos. Entonces, muy buenas tardes a los presentes, los y las presentes, y a las personas que se van a conectar. Hay varios inscritos que tal vez van a ir apareciendo a medida que vas exponiendo. Hoy día, como complemento de un curso del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, a mi cargo, que se llama Mundo Antiguo, tenemos como invitada a mi querida María Ingracia Muñoz Santos, que es doctora en arqueología de la Universidad de Valencia, de España, quien amablemente aceptó esta invitación para abordar un tema que generalmente despierta mucho interés respecto a la antigüedad y del que sin duda María Ingracia es la mayor especialista que hoy en día está en vida. Y además Bueno, en español, que se valora mucho. Eso, sobre todo para los estudiantes o los interesados no especialistas que no conocen tanto y no siempre tienen el dominio de los otros idiomas. Perfecto. Entonces, cuando quieras puedes partir. ¿ya? Oye, Vale, pues buenas noches en España, buenos medios días o buenas tardes para aquellos lugares. Vamos a ver cómo sale, porque aquí son las 10 de la noche, o sea, que ya llevo un día cargadito y espero que salga bien. Además he pasado un gripazo increíble con fiebre y todo y todavía tengo la garganta tocadita, así que si me toso o cosas de esas, perdón, ya pido perdón por adelantado. Bueno, pues vamos a hablar de gladiadores, porque yo he venido aquí a hablarles de gladiadores, ¿no? El espectáculo que más gustaba a los antiguos romanos era de dos tipos. Por un lado estaban los ludi, que incluían pues espectáculos teatrales o las carreras hípicas, y estos se celebraban sobre todo por motivos religiosos en el teatro o en el circo, en esos dos edificios, en esos dos lugares. Y luego, por otro lado, estaban los que llamaban los munera, que eran de tres tipos. Estaban las venaciones, que eran complicadas cacerías de animales, las damnaciones, que eran ejecuciones públicas de condenados a muerte, y las luchas de gladiadores o munus gladiatorium, que daban el nombre de munera. Es decir, munera en latín es el plural de munus. Los munera eran todos estos espectáculos en conjunto. Munus eran solo los gladiadores, munera eran las venaciones, las damnaciones y los gladiatoria, ¿vale? Y estos se celebraban básicamente con motivos marciales. Recordemos que la antigua Roma, uno de sus principales hitos, digamos, era el hito militar, ¿vale? Y estos se celebraban en el circo, en el teatro, en el foro, en el anfiteatro más tarde, en cualquier lugar. No había problema, no tenían tanto problema como el teatro y el circo, se podían realizar en cualquier lugar habilitado para estas celebraciones. Estos últimos duraban todo el día y por la mañana, desde primera hora, se celebraba la venatio, que era, ya les he dicho, la cacería de animales. A mediodía se celebraba la damnatio y por la tarde el munus gladiatorium, es decir, la lucha de gladiadores se celebraba por la tarde, no tiene nada que ver con los otros espectáculos. Esto era, digamos que en general, luego podía haber cambios, porque se han dado casos de munera que duraban todo el día, varios días, pero digamos que era lo básico, ¿vale? Como lo aprendemos siempre, un estándar, podríamos decirlo de alguna manera. Se trataba de espectáculos gratuitos, hablamos de munera, ¿eh? El circo y el teatro lo hemos dejado aparte, vamos a centrarnos en los muneras. Se trataba de espectáculos gratuitos donde todo el pueblo de Roma podía acudir. Se debate esclavos sí, esclavos no, no lo sabemos, las fuentes no nos lo cuentan. En principio acudía todo el pueblo de Roma y no pagaba entrada, eran gratuitos para todo el mundo. Eso sí, cada clase social tenía un asiento asignado en el anfiteatro, más cerca de la arena, con las mejores vistas, obviamente. Sabemos que los asientos eran de piedra. Quien no ha estado o no ha visto una película o en un documental un anfiteatro, son edificios
de madera o de piedra, depende del lugar y del momento en el que estamos hablando, pero tengamos en la mente el Coliseo, que es el que yo he tenido en mente cuando estaba realizando esta conferencia, pensemos en el Coliseo, ¿vale? Pues los más cercanos eran los patricios, los más cercanos a la arena, que era el lugar donde se desarrollaban estos espectáculos, la arena. Ellos no se sentaban en el suelo, obviamente, se sentaban en sus sillas con cojines mulliditos, eran lugares lujosos, rodeados probablemente de sus esclavos, que los estarían atendiendo constantemente. Tengamos esa imagen porque son muchas horas de espectáculo, ¿no? Recordemos que están desde primera hora de la mañana. Encima de ellos estaban los equites o ecuestres en castellano, que eran los siguientes en la escala social romana. Detrás habría otras categorías, pues por ejemplo, los hijos de los patricios, los más jovencitos con sus pedagogos, se sentaban por encima, en más altos, ¿vale? Y así íbamos subiendo o bajando en escala social y subiendo en la cavea, que era el lugar donde la gente, pues eso, se sentaba para ver los espectáculos. Arriba de todo los plebeyos, los que no tenían dinero prácticamente, los más pobres, arriba de todo. Los esclavos, pues si realmente iban, probablemente se sentasen más arriba aún o se sentarían junto con los plebeyos, a no ser que fuesen esclavos de los más ricos, que se sentarían en las primeras filas. Se debate mucho el tema de las mujeres. Según Augusto, tanto en el teatro como en el anfiteatro, se dice que las mandó arriba, con los plebeyos, ¿vale? Yo no me lo creo, no me lo creo porque si tú eres un patricio y tu mujer tiene tanto dinero como tú y tiene tanto poder como tú, dudo que quieras que tu mujer se juzgue con los plebeyos, no tiene mucho sentido. Además tenemos una cita, creo que es Juvenal, en la que nos dice respecto al teatro que, no, perdón, en el Satiricón, que se sienta en primera fila las mujeres en el teatro. Así que sí, Augusto realizó estas reformas tanto en el teatro como en el anfiteatro, podemos pensar que no, que en el anfiteatro se sentaban las patricias junto a sus maridos en primera fila. Esto, repito, lo dice en Satiricón Petronio. Si lo quieren buscar, es fácil. El emperador, junto con la familia, con sus amigotes, obviamente, sus invitados, se sentaban en un lugar privilegiado, como era el pulvinar. El pulvinar era el lugar donde se sentaban ellos, vistas privilegiadas. Aquí estamos viendo, si muevo el ratón se ve, ¿no? Si muevo el ratón, Marcela, se ve, ¿no? ¿Sí? Si muevo el ratón. Sí, se ve. Vale, pues este que vemos aquí, esta imagen es de Tarragona y este es el pulvinar, ¿vale? Entraban por la parte trasera y, pues bueno, vemos aquí la arena, esto sería la arena, pues son, vamos, vistas privilegiadísimas, las mejores vistas, el mar Mediterráneo al fondo. Ellos no lo verían porque esto estaría tapado, pero bueno, las vistas son increíbles. Y en otro palco especial, como vemos aquí en este cuadro del siglo XIX de Jean-Louis Gérôme, se sentaban las vestales, ¿vale? Era otro palco especial y las vírgenes vestales estaban en primera fila. Este es otro de los temas por los cuales se cree que las mujeres patricias no deberían ir a la parte de alta, porque la excusa es que era para que no se corrompiesen viendo los cuerpos sudorosos de los hombres que estaban batiéndose en duelo en la arena. Si tenemos a las vírgenes vestales, que son sacerdotisas, que son incorruptibles y que, bueno, según la mentalidad romana, no podían salirse de sus cánones, es imposible que ellas se sentasen ahí y a las patricias las mandasen arriba con esa excusa, ¿no? O son para todas la misma excusa o para ninguna, ¿no? Como ya he dicho, las entradas eran gratuitas, el gran gasto que suponía el espectáculo, en el caso, vuelvo a repetir, en el caso de los Munera, el circo y eso es otro tema. En el caso de los Munera, el espectáculo corría siempre a cargo del editor, que podía ser un hombre muy rico, ¿vale? O el propio emperador, que no deja de ser un hombre muy rico. Estos gastos corrían siempre de su bolsillo, no de las arcas del imperio, no de los impuestos. Esto corría a cargo del editor, siempre. Todo comenzaba, el espectáculo, con la pompa, es decir, un desfile por las calles de Roma con la exhibición de todos los que iban a participar en los juegos.
Aquí vemos esta que se encontró en Pompeya, en una tumba, es un relieve de una tumba pompeyana de una persona que se dedicaba a los espectáculos, y vemos un poquito cómo era esta pompa, es justamente la representación de una pompa. Varía un poco de las fuentes, ¿vale? Porque tenemos una explicación, por ejemplo, en el asno de oro de Apuleyo, y no es exactamente igual, podría variar dependiendo del lugar y del momento, no lo sabemos. Pero bueno, vamos a tomar esta como, ya que tenemos el relieve, vamos a tomarlo como ejemplo. Como vemos, delante de todo iba el editor, perdón, luego van los músicos, luego van los dioses en andas, como llevamos ahora en las procesiones. Supongo que por allí hacen las mismas procesiones religiosas que aquí, se lleva a los cristos o a las vírgenes en andas, ¿no? Y luego ya tenemos a los gladiadores. Estos son los gladiadores que van a participar en el espectáculo. Estos son los gladiadores equites, que participaban con caballos. Además, eran dos. Vemos a los gladiadores cómo llevan los cascos en la mano, ¿vale? Gladiadores, esclavos, no lo sabemos, tampoco nos lo dicen, probablemente fuesen los propios gladiadores. Van a cara descubierta, todos llevan las mismas ropas, ¿vale? Y los cascos en la mano. Y aquí vemos pues los dioses, ¿vale? Los músicos, los dioses. ¿Qué dioses aparecían en estas representaciones? Ella habla mucho de Némesis, ojo, cuidado. Némesis y los gladiadores no tenían mucho que ver. Sí, el anfiteatro. Némesis es un dios del anfiteatro, es el dios de la justicia, de la equidad, de muchas cosas, depende de si lo vemos desde el mundo griego o desde el mundo romano. Sí que tenía su papel dentro del edificio del anfiteatro, así que tenía más relación con el espectáculo en sí y con los espectadores que con la lucha. ¿Qué se llevaba en andas en estos lugares, o sea, en estas pompas, ¿no? Pues aquellos dioses que estaban, aquellas divinidades relacionadas con el mundo bélico, con la fuerza, con la valentía, así que sabemos que aparecía Hércules, Marte, Nike, las victorias, ¿vale? Estos son los dioses que se llevan en andas. Aquí no lo sabemos, que puede ser lo que se representa, pero sabemos que son dioses. Esto es lo malo de los romanos, que nos lo dejan todo por escrito siempre. Bueno, a primera hora de la mañana se abrían las puertas del anfiteatro. De nuevo estamos viendo en imágenes el de Tarragona, es uno de los más, para mí, uno de los más bonitos por el lugar donde se encuentran. Se abrían las puertas del anfiteatro a primera hora de la mañana. Las fuentes cuentan que incluso la gente hacía noche a las puertas, como hoy podemos hacer en un concierto. Que hay gente que se queda la noche anterior para coger el mejor sitio. Recordemos, estamos en un espectáculo gratuito donde probablemente estaban numeradas las entradas de los que estaban más cerca de la arena, es decir, los patricios tendrían su sitio reservado. Incluso en el Coliseo conservamos el nombre de los gaditanos, tendrían su nombre puesto donde se sentaban. Pero no todos tenían las entradas numeradas, es decir, que el que primero entraba, sobre todo en el caso de los plebeyos, los que primero entraban eran los que mejores vistas tenían. Cuanto más tarde entrases, más arriba te tocaba, con lo cual más alejado estabas de la arena y tus vistas no eran tan buenas. Así que la gente hacía noche en la puerta del anfiteatro para entrar y tener un mejor sitio. En esta jornada de espectáculos, por la tarde se daba el último espectáculo. No voy a hablar de los otros porque creo que ya he hablado en otros sitios, y creo que para Marcela también hablé en algún momento de las venaciones, de los animales. Estará por ahí colgado en internet, supongo. Ella puede luego daros el enlace. Voy a hablar del Munus Gladiatorium, es decir, la lucha de espectáculos, del oficio de ser un gladiador en la antigua Roma, porque no dejaba de ser eso, un oficio más, aunque a nosotros nos parezca horrendo, truculento y bárbaro, pero era un oficio. El Munus Gladiatorium, ya lo he dicho, luchas de gladiadores. Los gladiadores tenían procedencias diversas. Empezaremos por saber quiénes eran los gladiadores, de dónde venían. Tradicionalmente se dice que son esclavos. Ojo, cuidado, no son esclavos, como tampoco lo son los soldados. El mundo gladiatorio y el mundo militar tienen un paralelo muy importante. Se puede ver a lo largo de la charla que voy a dar, incluso bibliografía, si necesitan, se la puedo proporcionar a Marcela.
es un mundo militar, es un mundo marcial, es una enseñanza al romano este espectáculo, es algo bélico, ¿vale? Realmente. Entonces, se dice, se cuenta siempre, ¿eran esclavos? No, no eran realmente esclavos como entendemos un esclavo romano, un esclavo romano o un siervo romano, ¿vale? Era otra cosa. Ahora veremos cómo lo voy argumentando todo esto. Bueno, pues tenían, ya lo he dicho, diversas procedencias y en principio, en un primer momento, esto nace, o sea, los primeros gladiadores son prisioneros de guerra, son prisioneros de guerra. Probablemente de ahí venga la idea que tenemos de que es un esclavo, pero no, son prisioneros de guerra, es otra cosa, completamente diferente al siervo romano, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo que en un principio empiezan siendo, pues eso, prisioneros de guerra, en un momento dado, en tiempos de paz, ya no hay prisioneros de guerra. Entonces, ¿cómo creamos a estos gladiadores? ¿De dónde sacamos a estas personas, ¿no? Estaban los noxi, que eran los delincuentes, que se les castigaba a la llamada damnatio ad ludus o damnatio ad gladi. Son dos cosas diferentes. Damnatio ad ludus, es decir, condenado al ludus, condenado a ser entrenado para luchar en la arena, o la damnatio ad gladi, es decir, la damnatio a morir por espada. ¿Diferencia? Pues que en la damnatio ad ludus tú eres preparado y puedes salir con vida si luchas bien. Damnatio ad gladi, no vas a salir con vida. Por muy bien que luches, te ejecutarán. Si no mueres a la espada, con la espada de otro gladiador, se te cortará la cabeza. Al final del espectáculo no vas a sobrevivir. Estás condenado a muerte por la espada, ¿vale? Los esclavos que el dueño vendía, también había en este caso, para conseguir dinero rápidamente y deshacerse a lo mejor pues, de algunos esclavos, pero esto llegó a convertirse en un negocio, así que a emperadores como Adriano, que promulgaron ellos mismos unas leyes para prohibir que se vendieran esclavos a la arena. Es decir, el esclavo no estaba bien visto, este tipo de esclavo, es decir, un dueño que vendiese a su esclavo para participar en un espectáculo, ya fuese vendido, alquilado, prestado, etcétera, etcétera, no estaba bien visto y hay emperadores que luchan contra estos casos. Luego estaban los veteraní, los rudiarí, que eran gladiadores que ya habían sido liberados de su contrato, porque en realidad estamos hablando de que hay contratos con un lanista, que el lanista es el dueño del cuartel de gladiadores y además es el relaciones públicas de los gladiadores, es el que paga al entrenador, paga al masajista, al médico, etcétera, etcétera. Es el dueño del lugar donde estos personajes, estas personas, estos gladiadores viven y donde son alimentados, cuidados, etcétera, etcétera. Lanista, la palabra lanista es importante, acordarse de ella. Y había algunos, ya lo he dicho, los veteraní y los rudiarí, que cuando terminaba su contrato se retiraban y podían dedicarse a otros oficios, podían convertirse en entrenadores, podían convertirse en lanistas o cualquier cosa que no tuviese nada que ver con este tema, podían convertirse en zapateros, carniceros o cualquiera puede saber, porque además no nos lo dejan por escrito, pero sabemos que una vez abandonaban el ludus, terminaba su contrato, podían dedicarse a otras cosas. Luego, los que no dependían del lanista, que podríamos llamarlos, no me gusta, pero para entendernos, los autónomos, no sé si existen los autónomos allí en aquellas tierras, los que trabajan por cuenta suya, no trabajan para nadie, que se alquilarían ellos mismos, podríamos decir, ¿no? Para luchar en la arena, son los liberati y los autorati, perdón. Y estos lo hacían por un tiempo determinado, como un contrato, fin de obra y servicio, podríamos decir. No es exactamente eso, pero bueno, lo hacían por un tiempo determinado o por una cantidad de luchas determinadas, ¿vale? Lo hacían solo en un momento específico de su vida, pues por miles de motivos. Ser gladiador era un trabajo muy lucrativo, proporcionaba muchísimo dinero si lo sabías hacer y sobrevivías a la arena. Podía ser temporal, no había problema, tú firmabas tu contrato, era un contrato verbal, no se firma, yo digo lo de firmar, pero es un contrato verbal, apalabrado, esto luego lo veremos, y muchos, o muchísimos, o muchos, podríamos decir, conseguían gran fama y gran dinero, o sea, porque los premios eran monetarios, eran económicos, conseguían fama y dinero.
Y pues muchos probablemente pensaban que valía la pena el riesgo. Probamos y si ganamos mucho dinero, pues a lo mejor podemos pagar deudas. El funeral de un padre, por ejemplo, que siempre corría a cargo del primogénito en la antigua Roma y que no todo el mundo podía llevar a cabo un gasto de esa cuantía, pues se podía meter a gladiador, conseguir ese dinero, pagar esa deuda y dedicarse a otras cosas después. ¿Cómo era un gladiador? Vamos a ver qué tipos había, cómo pueden distinguirse unos de otros. Voy a dar unos tips, podríamos decir, para distinguirlos lo más fácil, lo más simple. Luego esto se complica una barbaridad porque hay mezclas de unos y otros, pero bueno, voy a dar lo básico imprescindible para que cuando nos encontremos delante de una pieza, un mosaico o una lucerna, seamos capaces de distinguir qué tipo es y si no pertenece a ninguno de estos tipos, porque ya les digo que luego no sabemos si es por motivos localistas o por motivos económicos o por 1000 motivos. Hay algunos que no cuadran con estas tipologías y no sabemos el motivo. Pero bueno, voy a dar los básicos. Para poder responder a todas estas preguntas, hay varias cuestiones que tener en cuenta para empezar, ¿vale? Una serie de premisas que yo suelo decir en las conferencias para que todo quede bien clarito. Por un lado, que la gladiatura duró alrededor de 7 siglos, 7 siglos, ¿vale? Lo que llevó a una evolución en la tipología. No es lo mismo un gladiador del siglo II antes de Cristo como uno del siglo IV después de Cristo. Son cosas muy diferentes, son muchos años, muchos siglos y una evolución también en la historia y en el contexto romano. Tampoco para los propios romanos tendría el mismo significado uno del siglo II antes de Cristo como uno del IV después de Cristo, ¿vale? Que este listado de gladiadores no es estático, ya que la aparición y desaparición de algún tipo de gladiador en algún cierto momento de la historia podía deberse a varios motivos. Uno, por ejemplo, es Augusto. Augusto unifica. Con Augusto hay un cambio del antes y del después de la gladiatura, pero habría otros motivos en otros momentos porque hay gladiadores que desaparecen de repente y no sabemos el motivo. Que muchas veces se carece de la información completa de la evolución de los gladiadores. Las fuentes son mudas al respecto, tanto las iconográficas como las escritas. Todo lo que intentemos hacer para crear estos eslabones perdidos, por decirlo de alguna manera, es un error, porque no tenemos pruebas reales de que eso ocurriese hasta que no nos salga. Nos podría surgir en algún momento, en algún texto que aparezca por ahí, en alguna abadía de estas que de repente aparece alguno. Hace poco apareció uno, la semana pasada apareció uno aquí en una traducción de un texto y podría pasar, podría ocurrir que en algún momento apareciese algún texto o un mosaico nuevo que nos cambie para siempre lo que sabemos sobre la gladiatura, ¿no? Que la gladiatura no era igual en Oriente que en Occidente, porque solemos unificar Oriente y Occidente. Ni era igual ni tenía el mismo significado. Así que puede dejarse, o sea, se pueden dar semejanzas, ¿vale? Pero también aparecen diferencias. Es un error mezclar los gladiadores de ambas geografías. No porque nos falte información de aquí nos vamos a ir a Oriente. Ojo, es un error. Hay dos cosas diferentes, como es el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, aunque todo sea Imperio Romano, pero no es lo mismo, no se trata igual a los dioses, no se trata igual a los emperadores, no se trata igual, es una cosa completamente diferente una y otra, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay gladiadores que no se ajustan, lo he dicho antes, a ninguna de las tipologías o que son mezcla de ambas. Esto desconcierta a los investigadores que se empeñan en meter en una especie de cajas estancas estas tipologías como si se tratase del fútbol actual o del baloncesto o del tenis. Ojo, cuidado, no se puede hacer, ¿vale? Estamos hablando de un contexto completamente diferente. Yo personalmente creo que esta gladiatura era permeable, la gladiatura, es decir, lo que era el equipamiento del que ahora hablaremos, era permeable y 1000 motivos podían llevar a que se cambiase la forma de vestir de uno o de otro, el equipamiento de uno o de otro. Podían ser gustos locales, por facilidad de equipamiento, porque a lo mejor el editor no tenía tanto dinero y tenía que lo que tuviese cerca, porque siempre pensamos en el Coliseo, pero podemos pensar en la Galia o podemos pensar en Mérida, o podemos pensar, no todo era igual, o sea, es que no estamos hablando de un deporte de la actualidad, estamos hablando de algo que ocurre en la antigua Roma, ¿vale? Hay que pensar como un romano, no como pensamos actualmente.
o por cualquier otra cuestión que se nos escapa, podría haber esta permeabilidad entre gladiadores. Es importante entender que el gladiador en la antigua Roma no es un deportista. El deporte no se inventa hasta el siglo XIX, ni siquiera existía el deporte en la antigua Grecia, existían los agones. Es muy importante. Y en los agones se celebraban tanto eventos atléticos como de teatro, como de música, como de danza. Ojo, cuidado, la gladiatura no es un deporte. Hoy sí, lo que yo llamo neogladiatura se ha convertido en un deporte y los gladiadores que hacen representaciones, que se visten de gladiadores para hacer representaciones históricas, van al gimnasio, se entrenan. Sí, hoy sí podemos hablar de deporte. En la antigua Roma los romanos no realizaban deporte, se entrenaban para la guerra. Y la gladiatura es un tema bélico, ya lo he dicho, y se entrenaban como soldados, que la verdad es que gusta más que sea un deporte. Creo que le da más valor todavía, ¿no? Al hecho de que una persona se enfrentase a otra, no por un motivo deportivo, sino por un motivo virtuoso, heroico. Yo creo que es mucho más bonito que el tema del deportivo. El término gladiador hace referencia al gladius. Esto es lo que he contado antes, que lo había desmenuzado aquí, no me acuerdo de cambiar la diapositiva. El término gladiador hace referencia al gladius, ya lo he dicho, esto era la espada que utilizaban las legiones romanas. Se trata de un arma, generalmente se suele decir un arma ligera, de doble filo, que permitía al soldado rápidas y profundas estocadas, de menor tamaño que una espada, que también existía la espada, o espada, que también era utilizada por el legionario y luego por los gladiadores. O sea, los gladiadores van a tener este equipamiento. El equipamiento es el de un soldado, como podemos comprobar. Y además se complementaba pues, con el scutum o escudo, la galea o casco. Este era el armamento básico que llevaba un soldado y el armamento básico que llevaba un gladiador. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, es muy importante quedarnos con este dato porque el gladiador era en principio un soldado enemigo capturado y llevado a la arena. Luchaba en la arena y lo hacía para demostrar su valentía después de haber sido capturado. ¿Qué puede ser más valeroso y más virtuoso para un romano que morir con la espada si eres un soldado? Entonces era como una segunda oportunidad que se le daba al gladiador, el poder morir valientemente, como un soldado, luchando, ¿no? con la espada en la mano. Entonces era una segunda oportunidad. Los capturaban, pero le daban esa oportunidad de morir en la espada. Y esto, bueno, nos lo cuentan, por ejemplo, sobre los samnitas que realizaban este tipo de actos. De forma generalizada, aunque hay excepciones como los equites, que luego los veremos, se solía vestir un subligaculum, que era esta especie de calzón. Esta prenda se sujetaba a la cintura con un cinturón que se le llamaba balteus y todos luchaban descalzos, menos los equites, que luego lo veremos. Los equites lo hacían con unas botas, unos botines especiales. Y todos ellos con la cabeza cubierta con un casco, menos el retiario, lo que les daba un cierto sentido de anonimato a la lucha o de un yo podría ser el que está ahí para todo el espectador. Si tú tienes la cara tapada, si tú te tapas con un casco y no se te ve la cara, cualquiera puede decir que era el sentido del SPQR de los romanos, de todos a una, todos somos uno, todos estamos ahí dentro, ¿no? Podría ser ese el sentido del anonimato. El armamento, como hemos podido ver, hemos podido comprobar, podía ser tanto defensivo como ofensivo. El armamento defensivo estaba compuesto por la manica, que era la mayoría de las veces de cuero, también se dice que podía ser metálico. Tenemos que basarnos siempre en iconografía, con lo cual pues, la interpretación de los mosaicos depende muchas veces del ojo de cada uno. Bajo esta llevaban un acolchado que incrementaba el efecto profiláctico de la manica. Recordemos que si es metálica puede producir llagas, heridas. Si tú lo llevas acolchadito debajo, esto provocará que no tengas heridas o que tardes más en producir heridas. Al menos callo y cosas de estas no aparecerían probablemente. Luego estaba el casco, la galea, que era uno de los elementos diferenciadores más visibles, ahora lo veremos, para poder distinguir un gladiador de otro. Estaban las grebas o las ócreas,
que cubrían una o dos piernas, dependiendo de la tipología, y por último estaba el escudo en diferentes versiones y tamaños que también determinarán qué tipo de gladiador es el que estamos viendo en iconografía. Estaba pues el scutum, la parma, ya lo iremos viendo. El retiario llevaba además un galerus en el hombro, ¿vale? Ahora lo veremos, no se preocupen que vamos a ver los más básicos, los vamos a ver ahora y los explicaré despacito. Respecto al armamento ofensivo, tenemos los elementos punzantes como el pugio o que era un puñal pequeñito, la sica, que era una espada curvada, el gladius, que era la espada hispana, o la espata, el tridente o fusquina y la reta del retiario. Los vamos a ver ahora con detenimiento, no se preocupen, no se asusten. Todos los gladiadores combatían en la arena descalzos. Hay mucho debate. Sí, en la actualidad es imposible luchar descalzos porque no tenemos el pie adaptado, pero pensemos que en la antigua Roma calzarse tampoco era algo tan normal. La gente iba descalza muchas veces, ¿no? Era algo más natural. Y con el subligáculum. Esto es lo que suelen tener todos, ¿vale? A excepción solo de los equites que llevaban esta especie de botines que ya les he dicho y que luchaban con túnica. Los estamos viendo aquí en este mosaico que está en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Es más grande el mosaico, pero he cogido solamente las escenitas para que puedan distinguirlos bien y no tengan problema. La tradición histórica ha realizado un listado gladiadores tipo, podríamos llamar tipo, ¿vale? Del gladiador occidental romano que aparece en iconografía o en las fuentes. Es complicado, es complicado. Todavía no está muy claro tampoco, aunque más o menos hay gente que sí que lo tiene, vamos, que es sota, caballo y rey, como decimos en España, no sé si esa expresión la tienen por allí, pero es complicado, es a veces complicado porque no te lo cuentan todas las fuentes y la iconografía a veces no cuenta, no encaja con ninguna de estos tipos, ya lo he dicho varias veces, es que es importante esto que estoy contando. Veamos cuáles eran los principales gladiadores. No los voy a describir porque voy a decir solamente el tip para distinguir unos de otros cuando los veamos en un museo o en un documental o donde los veamos. Voy a decir solo algunos tips, si no, podríamos aquí tirar un montón de horas y no es, no es el caso. Vamos a ver. El samnita, lo tenemos aquí, el samnis, ¿vale? El samnita, que viene de la población samnita. Fueron los primeros que aparecieron en la arena, que eran estos prisioneros de guerra. Son pocas veces representados. En este caso he traído uno que es de una lucerna. Esto de aquí, he perdido el ratón. Esto es una lucerna, ¿vale? Que es más grande. Lo que pasa que para centrarnos en la imagen he traído solo al gladiador. Este es el más antiguo, ya lo he dicho, y con el emperador Augusto en el siglo I después de Cristo desaparece. Prácticamente hay muy poquita iconografía de él, así que no hay mucho problema para distinguirlo. Tenemos el Oplomacus, que es este de aquí. Aquí lo vemos, como he traído, como pueden ver, varios diferentes tipos de soporte para que vean que pueden ser representados en cualquier tipo de soporte sin ningún problema. En este caso es un vaso de cristal. Y tenemos aquí al Oplomacus. Este se caracteriza por llevar un equipamiento muy parecido al soldado griego, ¿vale? Al hoplita griego, de Oplomacus hoplita, ¿vale? Que es el equipamiento que llevan los hoplitas, vamos. Escudo redondo, siempre, y la lanza. También llevan espada, ¿vale? Para distinguirlos, porque pocos llevan un escudo tan pequeño, lanza y espada. En este caso vemos el escudito, la lanza y la espada que estaría en esta mano, ¿vale? El provocator, que es el siguiente, en un relieve, lo tenemos, un relieve de una tumba probablemente, tenía como elemento característico el cardiopílax, ¿vale? Que es este pectoral, ¿vale? Tenía otras cosas como es este casco así que como sin puntas, sin nada que le sobresalga, podríamos decir, no es la palabra más adecuada, pero aerodinámico, para entendernos un poco. No es la palabra más adecuada, ya lo sé, pero bueno, para entendernos. Y después teníamos el secutor, que lleva la galea solo con unos agujerillos, y el casco, que carece de elementos sobresalientes. Muy parecido a este, el casco, pero es algo diferente. Esto es muy curioso. Siempre se dice, lo he leído millones de veces, no tantas, pero sí muchas,
Los agujeritos es para que, como luchaba contra el retiario no le clavase la lanza en la cara, ¿vale? No le saltase los ojos, podríamos decir de forma un poco bruta. Ojo, cuidado, se cae esta teoría porque el arma es de hierro y el casco es de bronce. Hierro contra bronce, pues por poco presión que hagas, el hierro gana el bronce. ¿Por qué tenía estos agujeros? Pues probablemente para dificultar la visión, para hacerlo un poquito más divertido, entre comillas, ¿no? Darle más espectáculo, más patetismo, no sé cómo decirlo, pero no porque el tridente, ya lo digo, era de hierro. O sea que por nada que le hiciese se lo hubieses clavado aunque tuviese toda la cara completamente cubierta. Le hubieses clavado. Es más, luego enseñaré el caso de un hombre que murió por una herida de tridente con un casco. Supuestamente llevaría su casco. Los más especiales de todos ellos y mis favoritos, obviamente, son los que vamos a ver ahora. Más despacito. Tenemos al murmilo. Su nombre viene del pez murmilo, se llama así, porque parece que ese casco enorme que lleva tenga las aletas abiertas para nadar, parece un pez, eso dicen, parece un pez. Hay gente que no lo ve, pero bueno, dejémoslo en que sea murmilo porque el casco parece un pez. Este es de Pompeya, es una maravilla. El tema de estos cascos está muy debatido porque estos cascos eran o no eran para la lucha, porque están muy labrados, es un producto muy caro, cuesta mucho hacer. ¿Eran o no eran? Eran los que se llevaban en la pompa, que hemos visto anteriormente lo que era el desfile este y nos acordamos, llevaban los gladiadores el casco en la mano. Para mí eran votivos simplemente pues algún gladiador victorioso que hiciese la entrega de este tipo de cascos, porque además aparecen también lo que llevan en los hombros los retiarios de tamaño muy pequeño con cosas, adornos colgando, y aparecieron todos en la misma sala del Ludus de Pompeya. Para mí es votivo, es un regalo, una entrega que hiciese algún gladiador, algún lanista o algo, pero no lo sabemos, no nos lo dejan escrito, son todo hipótesis que en algún momento pueden caerse, obviamente, si aparece una prueba. Tenemos el tracio es uno de mis favoritos por la iconografía mitológica que lleva. Le podemos distinguir por la sica, esta espada curva, de aquí viene nuestra palabra sicario, no sé si ustedes la manejan también, la palabra sicario, por este tipo de armas que se llevaba en la antigua Roma debajo de la capa para atracar a la gente por la calle, llevaban el arma debajo de la capa. Y vemos que el casco es muy característico porque suele llevar un grifo en la cresta, al final de la cresta, un grifo, y una medusa muchas veces, no siempre, pero muchas veces aparece una medusa. Los dos casos son animales apotropaicos, ¿vale? Eran para espantar el miedo, la muerte, ¿vale? Era una forma de ayudar al gladiador a envalentonarse un poco, podríamos decir, ¿no? A no tener tanto miedo a la muerte. Tenemos el retiarius, ya les he dicho que les iba a hablar. Este es el que, como ven, es el arma, la fucsina, que es de hierro. Esto es lo que se ponían en el hombro y luchaban con una red. Y además llevaban un cuchillo pequeño, ¿vale? Se cree que el cuchillo era porque en el momento en que lanzasen la red la solían llevar atada a la muñeca, podrían usar el cuchillo para cortar la red, aunque en alguna escena aparecen defendiéndose con el cuchillo. Claro, en un momento dado te podías defender con cualquier cosa, ¿vale? Pensemos que la fusquina o el tridente es un arma arrojadiza, o sea, sirve para pinchar, pero sobre todo para arrojar, igual que la red. O sea, que en el momento en que pierdes la red y el tridente te quedas con el pugio, con un cuchillito pequeñito, ¿vale? O sea que la forma de luchar de este gladiador era bastante peculiar. Además es el único que no lleva casco. Es muy fácil de distinguir, vamos, por su armamento. Los gladiadores vivían todos, aquí he traído esta imagen, en el Ludus, se les suele traducir como escuela de gladiadores, no me gusta nada la traducción de escuela de gladiadores, es más, los italianos no lo traducen como escuela de gladiadores, es un invento español, no me gusta, una escuela es un lugar donde alguien va a aprender, los gladiadores iban a entrenarse, eran soldados, lo he dicho, aunque con el tiempo ya no tuviesen ese sentido de soldado, pero sí ese sentido militar y bélico.
Yo prefiero llamarles cuarteles de gladiadores, que en realidad es como los llaman los italianos. Los italianos cuando traducen ludus lo traducen como caserna gladiatoria, un cuartel de gladiadores. Llamemos a las cosas por su nombre. De escuela, ya les digo, tenía muy poquito, se parecía mucho a la vida en un cuartel militar y cuando el gladiador, perdón, entraba en él, hacía un juramento. Ese juramento era la firma de este contrato verbal, ¿vale? El juramento se hacía a los dioses y esto es muy importante. No podía romperlo porque los romanos eran muy creyentes de los dioses, muy, muy creyentes. En el momento en que tú rompías ese contrato, estabas... ¿se me ve? Es que me está poniendo conexión inestable. ¿Se me ve? ¿Se me ha perdido? Sí, Estoy aquí, estoy aquí. Vale, sí, te vemos y te vale, vale. escuchamos. Vale. El juramento que hacían a los dioses, si lo rompían, los dioses podían castigarles, básicamente. Y los romanos se lo creían a pies juntillas. Es más, este juramento lo hacían también los soldados al entrar en el mundo militar, en el ejército, ¿vale? Y se lo creían. Y para ellos era realmente, los dioses estaban ahí siempre, todo estaba rodeado de dioses y ellos tenían mucho miedo a los dioses. Este contrato, ya he dicho, se hacía a los dioses, al lanista también, que era de quien ibas a depender, quien iba a pagar tu entrenamiento, iba a pagar tu comida, iba a pagar tus médicos, tus entrenadores, todo, ¿vale? Tus masajistas, todo. El lanista iba a correr con todos los gastos y se realizaba un juramento. El juramento era este. Lo vemos aquí, Uri, Vinkiri, Berberari, Ferroque, Necari. Es decir, básicamente era ser quemado, atado, golpeado, muerto a hierro. Quería decir que ya podían hacerte todas las maldades que quisieran, que tú ibas a dejártelas hacer con tal de ser entrenado y ganar en la arena. Porque el objetivo es ganar, ¿vale? No matar, ojo, es diferente, pero sí ganar. El ludus podía del ludus, perdón, podían salir para divertirse, podían casarse, podían tener hijos. Esta imagen que tenemos de que estaban encerrados, creo que es de la Espartaco de Kubrick, que estaban en un sótano encerrados, atados y... Ojo, cuidado, no, ellos podían salir, entrar del ludus, ya he dicho, habían hecho un contrato con los dioses, es decir, que mientras no rompiesen este contrato podían entrar, salir y tener una vida paralela porque en realidad es lo que defiendo, la gladiatura era un oficio más. Esto lo sabemos porque cuando morían, sus familias, su mujer, sus hijos, les dedicaban las lápidas funerarias. Su mujer, sus hijos, o en el caso de no ser un gladiador libre, de ser un esclavo, pues aparecería en contubernio con su compañera y aparecerá que fulanita de tal, su mujer en este caso en contubernio, es la que le dedica la lápida, ¿vale? Además, sabemos que había vida dentro del ludus familiar porque en Pompeya aparece una cunita con un bebé dentro. Murió durante el Vesubio, es decir, dentro del ludus había niños, no hay que asustarse, es un campamento militar y también en los campamentos militares había niños, había mujeres y no había ningún problema, ¿vale? Los grafitis de Pompeya también nos cuentan cosas sobre los gladiadores en las tabernas, cuando se iban a tomar el algo después de trabajar, podríamos decir, como hacemos nosotros, ¿no? Tomarse una copita después de trabajar, bueno, pues iban a comer, iban a beber, iban a divertirse, como hacemos nosotros después de trabajar, y dejan sus grafitis escritos en las tabernas, ¿vale? Los gladiadores en el ludus formaban lo que se llamaba una familia gladiatoria, que entre ellos se apoyaban. Esto parece muy bonito, parece muy romántico, pero era muy duro. Hay que pensar que el gladiador podía luchar contra otro gladiador, ¿vale? Un gladiador desconocido en algunos casos, pero si el editor no tenía suficiente dinero y no podía contratar a dos ludus suficientes para que se enfrentasen entre los gladiadores, solo contrataba un ludus, es decir, que podías terminar luchando contra tu mejor amigo. Muy duro. Esto es muy duro y no debía de ser muy fácil de llevar. Obviamente el gladiador era entrenado física y mentalmente, como se hace con los soldados, ¿vale? Cualquier mundo militar, ya sea policía, ya sea... Les enseñan psicología y les enseñan a enfrentarse a la muerte y a enfrentarse a la violencia, es gente preparada. Pues
el mundo gladiatorio probablemente hiciesen lo mismo. Había que entrenar el cerebro también para enfrentarse a la muerte, para enfrentarse a la sangre, a las heridas, con valentía, ¿vale? Dentro del ludus, el gladiador era entrenado por el doctor, el dueño del ludus, el lanista, además, pues eso, hacía de relaciones públicas, era el que hablaba con el editor, que era el que pagaba el espectáculo, y se dedicaba también a comprar los gladiadores, por ejemplo, equiparlos con el armamento necesario. Lo sabemos porque dentro del ludus de Pompeya aparece una habitación donde es guardado el armamento, es decir, eso corría a cargo del lanista y los cuidaba básicamente. Un gladiador era un producto muy caro que debía de proporcionar mucho dinero al lanista y había que mimarlos, ¿vale? Un gladiador bien cuidado, un gladiador mimado, un gladiador bien entrenado, era un gladiador que luchaba bien en la arena, daba espectáculo y el lanista luego le repercutía económicamente. Igual que ustedes creen que los gladiadores eran estos chicos guapos y fuertes, chicos de gimnasio, eso lo podemos ver hoy en la neogladiatura que digo yo, pero nada más lejos de la realidad. Esa imagen solo es para las películas, los gladiadores eran más bien algo así, no eran exactamente así, no por iconografía tenemos el aspecto de algunos de ellos, eran gente grande. Yo, bueno, como esto es para allí, para Chile, no sé si conocen a los levantadores vascos, que son esta gente que es del País Vasco aquí en España, levantan estas piedras, son forzudos. No estamos hablando de gente obesa, estamos hablando de gente grande, muy grande, ¿vale? O un peso pesado de boxeo, que no deja de ser ágil, muy bueno en la lucha, pero son gente enorme, gente muy grandota, pero no son obesos, ojo, es que son cosas muy, muy diferentes, son gente grandota, ¿vale? Con armarios empotrados, podríamos decir, son gente muy, muy grande. Los gladiadores eran, pues eso, más parecidos a un peso pesado o a un levantador de piedras vasco, eran hombres fornidos, consumían muchísimos hidratos de carbono, 6.000 calorías diarias. Tengamos en cuenta que un hombre o una mujer actualmente debe de tomar entre 1.200 1.500, se suele decir, 2.000 en algunos casos, 6.000 calorías diarias, ¿vale? Sobre todo basado en el trigo, la cebada, las legumbres que se comían en forma de gachas. Gachas es moler pues, las legumbres, el grano, lo que sea, y hacer como papilla, una papilla. No de vino, que en España es muy típica, las gachas de vino no, con agua, ojo, cuidado, se tomaban con agua. Su plato principal y único eran las gachas. Esto proporcionaba una gran masa muscular que se adhería, o sea, una gran masa de grasa, perdón, que se adhería al músculo, de manera que si sufría heridas en la arena podía tener suerte y el arma no llegara a tocar el músculo o peor aún el hueso. La medicina en la antigua Roma no es nuestra medicina y las infecciones, las malas heridas, los brazos rotos, piernas rotas, cabezas rotas no se curaban como ahora y podías morir de una herida que a lo mejor para nosotros ahora sería una herida superficial, pero en la antigüedad podía darse esta muerte, ¿no? Entonces, con esta capa de grasa se evitaba que el arma, la espada, pudiese llegar, pues, sobre todo al estómago, a los riñones o a los lugares que podían causar una muerte isofacto, ¿no? Además, por los autores antiguos sabemos que eran personas desfiguradas por las heridas, es decir, nada de chicos guapos, nada de esto, ¿no? Sabemos que algunos de ellos tenían heridas mal curadas, las cicatrices les marcaban la cara, debemos pensar que no solo cicatrices del momento de la lucha de la arena, también había accidentes laborales durante los entrenamientos y alguno podía quedar herido en un entrenamiento perfectamente, no tenía vamos, los entrenamientos pues siempre se corre esos riesgos, ¿no? Y el cuerpo, y duros, o sea, pues eso, una rotura puede ocurrir tanto en la arena como fuera, ¿no? En un entrenamiento, ¿no? Y se habla incluso de pústulas, que Juvenal habla en el caso de un tal Sergio que tenía un ojo que le supuraba pus constantemente. No era una imagen demasiado agradable. Un gladiador pocas veces luchaba a vida o muerte. Podía morir, sí, podía morir, ojo, podía morir en la arena,
y fuera de la arena por las heridas, ¿vale? Pero el objetivo real del espectáculo no era la muerte del gladiador, era la lucha en sí, la marcialidad, la defensa y el ataque, era el espectáculo. A los romanos lo que les gustaba realmente era la valentía, la virtus, el honor, la marcialidad de la lucha como espectáculo. En este sentido, debe incluirse aquí el término estoicismo, ¿vale? El estoicismo es muy importante en la gladiatura, esta corriente filosófica de Marco Aurelio, Séneca, etcétera, etcétera, es muy importante en la gladiatura. El estoicismo se aplicó en la gladiatura cuando perder implicaba la muerte, ¿vale? No siempre ocurría, pero sí que hay casos en los que había muerte, sobre todo dependiendo del editor, si pagaba lo suficiente para que la gente muriese, porque en el caso de que un gladiador muriese en la arena, el editor debía de pagar una cantidad al lanista en indemnización, ¿vale? Entonces no siempre se querría que muriese dentro de la arena, porque eso suponía un gasto tremendo, ¿no? Que sumaba al... Hubo emperadores que sí promovieron la muerte en la arena, ojo, pero estos emperadores muchas veces se cargaron a su madre, a sus amigos y a sus mujeres, o sea, no era una excepción que luchasen en la arena a muerte, ¿vale? Estamos hablando de emperadores, pues, que por sus motivos psiquiátricos que fuesen, no eran como el resto, ¿no? Pero, por ejemplo, Nerón o Augusto prohibió que se muriese dentro de la arena, específicamente, ¿vale? Vamos a ver, hablaba del estoicismo, que me voy por otro lado. Tenemos, por ejemplo, a Séneca, ¿no? Y el gladiador debía aceptar, lo cuenta Séneca en sus cartas a Lucio, por ejemplo, debía aceptar el final de forma valiente, viril, sin inmutarse, sin que en la cara se le viese que iba a morir, porque en el momento de la muerte se quita el casco, además, o sea, debe demostrarse valiente totalmente. Incluso prestando el cuello, o sea, se arrodilla y coge la espada del otro gladiador y se la pone aquí, en este lado, para que se la incruste directamente al corazón, ¿no? Era un acto heroico, ¿vale? Era un sacrificio heroico en la arena, ¿vale? Pero como el que llevaban los soldados a cabo, que también preferían morir en el campo de batalla que de un infarto en Roma o de hambre en Roma, ¿no? Podríamos decir. Las peleas tenían dos árbitros, el summa rudis y el secunda rudis, y por tanto tenían unas normas. Si tenemos unos árbitros es porque hay unas normas que hay que seguir. Desconocemos cuáles son estas normas, no han llegado hasta nosotros, es una pena, ojalá hubiesen llegado. En muchos casos estos árbitros eran exgladiadores, lo sabemos por la epigrafía, así que conocían a la perfección su oficio, habían sido gladiadores y luego se habían retirado para ser summa o secunda rudi. Una lucha de gladiadores no era un simple intercambio de golpes, ni estaba coreografiado, ¿vale? Se improvisaba sobre la marcha y era una lucha real. No era como estas luchas que tenemos ahora que televisan por la... no, que están coreografiadas. No es teatro, son luchas reales. Era una lucha improvisada entre dos gladiadores equilibrados, ¿vale? Si uno de los dos cometía una falta, el árbitro golpeaba al gladiador que había cometido esta falta con estos bastones. A veces son así finitos, otras veces son más gruesos. Es decir, que le daba probablemente un toque en el casco, porque si tú llevas el casco, estás luchando, la gente grita. Recordemos en el Coliseo, 50.000 personas gritando al mismo tiempo, pervertiendo allí bueno, un poco debían de oír. Entonces le daban probablemente en el casco o en el hombro, donde fuese, con la vara. Sería la forma más fácil de hacerse oír. El espectáculo tenía dos formas de terminar, con la victoria de uno de los contrincantes, ya fuese dejando vivo al que ha perdido o matándolo, depende del momento o de lo que determinase el editor, o un final en tablas, podía darse, se dio en algún caso, nos lo cuenta Marcial, por ejemplo, que acabó en tablas, lucharon los dos oponentes tan bien, que se les entregó a los dos la rudis, o sea, fue fenomenal. En el momento en que el gladiador se rendía, soltaba el armamento y levantaba la mano cerrada con uno o dos dedos desplegados para pedir piedad, ¿vale? Para pedir el fin del espectáculo.
Aquí lo vemos en Pompeya. Esto es una pintura parietal de Pompeya donde vemos pues eso, un dedo desplegado pidiendo pues clemencia, pidiendo que se pare el espectáculo y vemos cómo sangra por varios lugares, así en plan chorrillo, en plan fuente. El artista se quedó bien a gusto para que quedase bien visible, ¿no? La decisión de la victoria la tomaba el editor, pero podía ser aconsejado, ¿vale? Asesorado por el público. Esto es muy importante. El público desde la grada gritaba si quería una yúgula, la verbera, ure, que sería, nos lo cuenta Séneca, esto en sus textos, que es mata, azota, quema, ¿vale? En De Ira nos lo cuenta Séneca. Es lo que gritaba la gente desde las gradas. El tema del pulgar arriba, pulgar abajo, lo dejo para el final, luego se lo cuento, ¿vale? Aunque las luchas no eran a muerte, en el anfiteatro también podían ocurrir accidentes, ¿vale? Las armas estaban afiladas, cortaban, se comprobaba antes de que empezase la lucha que era así, que no iba a estar amañado el espectáculo. Y además, algunos emperadores sí que quisieron que los espectáculos fuesen a muerte, ya lo he comentado, pero otros como Augusto y Nerón, repito, lo impidieron, ¿vale? Porque ese no era el fin real del espectáculo gladiatorio. Aquí tenemos a un gladiador que murió en el anfiteatro de York, es el de el que tenemos el esqueleto casi completo, la parte de arriba al menos, la parte superior. Estos puntitos rojos son las heridas que sufrió este gladiador antes, durante la lucha, ¿vale? Sufrió 6 puñaladas que quedaron marcadas en los huesos. Esto es lo que sabemos que quedó marcado en los huesos. Podría haber marcado músculos, etcétera, etcétera. O sea que si tuvo 6, podría haber tenido muchas más. Esto es lo que quedó en los huesos. Y aquí un cráneo de Éfeso, es el único cementerio que conservamos porque los romanos, si lo recuerdan, normalmente quemaban los cuerpos hasta la llegada del cristianismo, queman los cuerpos, pero en Éfeso, ya les he dicho, Oriente es una cosa completamente diferente. En Éfeso los enterraban, los inhumaban como pues, así en cuerpo, y ha quedado pues eso, la imagen del tridente en 1, 2 y 3 orificios. Y aquí la marca de una espada en otro cráneo diferente y en la mandíbula otra marca de espada. El gladiador victorioso tenía un premio que le tocaba el editor en su tribuna, ¿vale? Por lo general se trataba de una rama de palma y a veces una corona de laurel. Nos suelen salir representadas en las tumbas. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de coronas de laurel. Esto es de Oriente, además está en griego la inscripción. Esta también es de Oriente. Tenemos una palma. Aquí tenemos otra palma, también de Oriente, pero aquí tenemos un graffiti de Pompeya donde aparece con la palma y esto está en latín. ¿Vale? Vemos los dos tipos de iconografía, la de Oriente y la de Occidente. Además, la mayoría de las veces, una considerable cantidad de dinero también se les entregaba, que se repartía con el lanista, según lo que había sido convenido con anteriormente, y si era libre, se lo quedaba todo para él, y si era esclavo, pues se quedaba solamente una pequeñita parte, y la mayoría lo entregaba al lanista o a su dueño, que era el que lo había prestado al ludus, ¿no? Con los premios en la mano, el gladiador daba una vuelta de honor alrededor de la arena y era además agasajado por el público que desde las gradas le tiraba presentes, pues flores, dinero, lo que pudiese ocurrírseles, ¿vale? Lo lanzaban desde las gradas. Cuando un gladiador llegaba a un número de victorias, se le ofrecía la rudis, que era esta espada de madera. Aquí esto está un poco de película, esto es Gladiator, no sé si la recuerdan, esta escena, que aparece pues con estas palabras y tal. No sabemos qué aspecto tenía una rudis, no ha aparecido ninguna, las fuentes no nos cuentan qué aspecto tenía, no sabemos si tenía unas palabras o algún número, no lo sabemos. Sabemos que es de madera, solo sabemos eso. No ha aparecido en ningún yacimiento una para poder decir, mira, tenía este aspecto. Y pues eso, una vez que se salían de gladiadores, pues ya podían tener una vida libre, podían volver a ser gladiadores, o podían dedicarse al mundo militar, o podían dedicarse a ser carniceros, zapateros, o si habían ganado suficiente dinero, crear su propio ludus, por ejemplo, o en que dedicarse a entrenar, y
podían tener otros oficios completamente diferentes. Claro, el problema que tenemos es que solo conservamos las lápidas de los gladiadores muertos en combate, podríamos decir, ¿no? Durante su servicio, podríamos decir. Entonces, los que sobreviven, que podrían ser muchos, no sabemos a qué se dedicaban, porque no nos dejan en ningún momento en sus lápidas, una vez mueren a los 60 años, podríamos decir, yo fui gladiador hace... No, siempre dicen lo último a lo que se han dedicado los romanos y podían dedicarse a 1000 profesiones durante su vida, pero solo contarán la última, a la que se dedican cuando mueren, ¿no? Es curioso. Así que perdemos la pista. Una vez salen del anfiteatro, una vez salen de la arena, ya no sabemos a qué se dedican. Perdemos la vista, excepto cuando siguen dedicándose al tema relacionado con la gladiatura. Pues entrenadores, sumarrudis, etcétera, etcétera, que sí que lo dicen, ¿no? Que dicen, fui gladiador, a veces lo cuentan. Por eso sabemos que eran gladiadores profesionales pues, que habían llegado a esto, ¿no? ¿Las mujeres eran gladiadoras? Sí, también hubo mujeres gladiadoras, como también hubo mujeres venadrices, es decir, cazadoras por las mañanas. Ya he dicho que la venatio se realizaba por la mañana. Decían de ellas que eran valientes, los autores dicen que de ellas que son valientes. Los autores romanos no las denigran, que es muy curioso, ya que el mundo femenino en la antigua Roma es tan contradictorio a veces, ¿no? Se suele decir que luchaban desnudas. No, no luchaban desnudas, es un error. Se lee mucho en este tipo, esta afirmación en libros de divulgación y en libros especializados. Se la sexualiza muchas veces. Esto es un error del siglo XIX, época victoriana, donde ya empieza a pensarse que las mujeres que luchaban en la arena pues estaban sexualizadas, era con objetivo sexual, no con objetivo marcial. No era así, no era para deleite del espectador masculino, ojo. Debemos tener en cuenta que muy pocas fuentes nos hablan de las mujeres que luchaban en la arena, muchas de ellas además han sido mal traducidas, estas fuentes han sido tergiversadas. Yo en una conferencia este verano hice una reinterpretación de muchas de las fuentes, tomándolas de cero y retraduciéndolas, y es curioso cómo el daño que ha hecho estos traductores victorianos ingleses a la hora de traducir el mundo femenino gladiatorio, mucho daño, mucho daño. Está colgada por internet, si les interesa le paso a Marcela el link y se lo puede hacer llegar sin ningún problema. Está en YouTube colgado. Bueno, pues comencemos por decir que la palabra gladiatriz o gladiatrix en latín no aparece en el mundo romano hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, es una palabra muy tardía. Los romanos a sus mujeres luchadoras las llaman luchadoras, ya está. No. A veces aparece la palabra ludia, que la menciona en algún momento Marcial, por ejemplo. Esa aparece en el siglo I después de Cristo. Y el término de ludia es bastante difuso, porque puede denominar tanto a la persona que vive con el gladiador en el ludus, de ahí ludia, pero también puede hablar de la mujer luchadora a veces. Esto es marcial, pero bueno, ya sabemos que a lo largo de los siglos van pasando, las lenguas van cambiando muchas veces el significado de sus palabras. Pero la palabra gladiatriz, igual que gladiator, aparece muy pronto, la palabra gladiatriz no la hace hasta el final de la romanidad, siglo IV después de Cristo, ¿vale? Suetonio, que es un historiador del siglo I-II después de Cristo, nos cuenta: dio, se refiere al emperador Domiciano, dio continuamente espectáculos magníficos sin reparar en gastos, tanto en el anfiteatro como en el circo, donde además de las acostumbradas carreras de vigas y cuadrigas, presentó también 2 combates, uno entre infantes y otro entre jinetes. En el anfiteatro dio incluso una batalla naval. Ofreció espectáculos de caza y luchas de gladiadores hasta la noche a la luz de las lámparas, y no solo combates de hombres, sino también de mujeres. Es la primera cita específica y real donde nos cuenta que hubo mujeres en la lucha, ¿vale? Estamos hablando del siglo I-II después de Cristo y lo dice Domiciano. Las fuentes anteriores son complejas, difíciles, y si se traducen tranquilamente vemos que exactamente no se nos habla de mujeres luchando, sino que es como una especie de
global en el que entran muchas cosas y que no nos especifica que sean ellas las que luchan, sino que hacían algo en la arena, pero no especifica que fuesen luchadoras. Hay pocas fuentes más que nos hablen de mujeres y muchas de ellas a veces están mal interpretadas, el texto, bueno, o las alusiones a ellas es demasiado difuso como para poder afirmar que ellas luchaban realmente como gladiatrices o como mujeres luchadoras. En la antigüedad se defiende que las mujeres luchaban con el pecho al descubierto debido a este relieve. Este relieve es encontrado oriente, Halicarnaso, no es occidente, ¿vale? Es un unicum, es decir, no tenemos ninguna representación más de mujeres luchando. Y esto se da en Oriente, y en Oriente las cosas les gustaban de otra manera. Las alegorías de mujeres heroicas como Atenea luchando y cosas de estas es muy diferente a cómo los romanos concebían el mundo femenino, ¿vale? Creemos que se tratan de gladiatrices porque llevan un equipamiento de gladiatriz. Les voy a contar un poquito la historia de este relieve. Este se llegó al British en 1846 por medio de una donación de un sultán otomano, cuyo nombre nunca sé decir, Abd al-Majid, no sé cómo se dice. Está completamente descontextualizado, no se sabe dónde se encontró, solo en el lugar de Halicarnaso, pero no se sabe cuál sería su función: tumba, templo, decoración de una casa, no sabemos qué es, no tenemos ni idea y tampoco tenemos la fecha. Por iconografía se ha fechado entre el primero y segundo después de Cristo, pero es una datación que damos en la actualidad según iconografía. Podría variar si se encuentran otras cosas o no, esto ya sabemos que son hipótesis. Las dataciones sin tener la absoluta certeza son hipótesis. No las hemos encontrado en yacimiento, apareció así ya en el museo y por esta donación. Vemos, eso sí, podemos ver lo que está representado, a dos mujeres luchando, sus nombres aparecen debajo, tenemos a Amazona, lo pone aquí, Amazon y Aquilia, ¿vale? Amazona y Aquilia. Las define como luchadora, lo que las define como luchadoras, perdón, es el escudo, la espada, las grebas, las manicas, todo ese vocabulario ya lo hemos dicho anteriormente, creo que más o menos ya lo pueden ver, lo pueden apreciar en la imagen. Y van sin casco, esto ya es muy curioso. Dicen unos que estos son el casco. Esto es el casco, otros dicen que no, que es gente mirando. El caso es que aparecen sin casco. Es decir, ya tenemos un ejemplo de esto que no se acopla a la gladiatura que hemos estado viendo hasta ahora. Es Oriente, repito, Oriente es una cosa completamente diferente en gladiatura, ¿vale? Vamos a ver. Además, arriba, la palabra que aparece, uy, el ratón lo pierdo a veces, aquí es apelicesan. Apelicesan en griego quiere decir misio, es decir, son dos mujeres que lucharon, lo podemos ver, están armadas, son dos mujeres que lucharon, son mujeres, eso sí, porque tenemos un nombre debajo y son nombres femeninos, que quedó en tablas, una lucha en tablas. Es todo lo que podemos decir de este relieve. A partir de la Pelicesan se ha dicho que eran gladiadoras. Se dice a partir de ahí, porque como realmente el equipamiento no cuadra con ninguno de la tipología, puesto que no llevan casco y es uno de los elementos esenciales en la gladiatura, el casco por el anonimato, se defiende que son gladiatrices por el apelicesan, que es la palabra misio. El problema es que la palabra misio es otra palabra típica del mundo militar. Es decir, ¿son soldados o son gladiadoras? No lo sabemos. Lo tomamos como gladiadoras por ahora, hasta que nos aparezca alguna cosa que nos cuente algo más. Por ahora lo aceptamos como gladiadora. Como ven, el relieve está muy degradado y es imposible comprobar si luchan con el pecho descubierto o no, aunque hay gente que ha querido ver incluso un pezón en el caso de este pecho. ¿Vale? Lo han querido ver, yo lo veo difícil porque está muy degradado el relieve y no tiene prácticamente detalle, y un pezón sería un detalle muy, muy importante, y es que no está muy estropeadillo, incluso hasta le falta la cabeza o el hombro, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que no luchaban a pecho descubierto por una cita de Juvenal. Juvenal nos cuenta, en el caso de unas mujeres que están entrenándose
como gladiadoras, como luchadoras, que llevan una camisa muy fina. En el caso de que llevasen una camisa muy fina, según Juvenal dice que gracias al sudor se les queda pegado al cuerpo, esa camisa fina. Claro, entonces permitiría ver estas curvas femeninas sin ningún problema, porque en cuanto se queda la camisa a una mujer que no lleva, se le queda pegada, pues se aprecian todas sus curvas y se le puede apreciar pues el pezón o lo que queramos ver, porque son camisas blancas, no son de color. En la antigüedad prácticamente se vestía de color blanco en estos casos, ¿no? Otra pieza que se ha tratado como gladiatriz es esta, ¿vale? Ha sido descrita como gladiadora. Estamos hablando de una estatua muy pequeña, estamos hablando de que tiene 10 centímetros, no tiene más, es decir, el detalle en una pieza de 10 centímetros es básicamente nulo, ¿vale? Esta se encuentra hoy en el Museo de Hamburgo, fue encontrada en Armenia, en la antigua Santa Póntica, y está datada, esta sí, por Estrato en el siglo I después de Cristo. Se ha dicho que es una gladiatriz armada con una sica, y justamente este elemento es lo que la define a toda ella como gladiadora, la sica, esto que lleva aquí en la mano. Me parece muy aventurado, además ahora lo voy a argumentar. Porque que solo una cosa defina al personaje como gladiatriz cuando ninguno de los otros elementos cuadra con gladiatrices, para mí es un poco aventurado, ¿vale? Además, el conservador del Museo de Hamburgo dice que esto podría haber sido recto, esta pieza podría haber sido recta y que en un momento de la antigüedad ya se curvase. Es decir, que ya estaríamos hablando de un cuchillo, de una espada, no lo sabemos. Bueno, por el contexto, vamos a quedarnos, somos investigadores, somos científicos, vamos a quedarnos. El contexto. El contexto es complejo que pueda tratarse de una gladiatriz. ¿Por qué? Porque Santa Póntica no comenzó a ser romanizada hasta finales del siglo I después de Cristo. Y esta pieza está datada en el siglo I después de Cristo. Es muy aventurado que no existan representaciones de mujeres gladiadoras y que justamente una aparezca en un lugar recién romanizado, que puede que incluso no estuviese romanizado todavía en el momento en que esta pieza fue creada. ¿Vale? Yo creo que no es una gladiatriz y ahora defiendo el porqué. Este es el aspecto de esta pieza desde otros puntos de vista. Siempre se suele decir que es una mujer por los pechos. Ojo, cuidado, que cuando la vemos por este perfil no se ven los pechos. Es bastante plana, no tiene unos pechos tan prominentes como aquí, que la sombra de la fotografía crea. Aquí la vemos más plana, ¿vale? Y esta espalda es una espalda masculina, no es una espalda femenina, ¿vale? Si esta pieza la vemos por la espalda, decimos que esto es un hombre, no es una mujer, ¿vale? Para mí tengo dos opciones. Todavía no estoy decantada por ninguna de ellas. Tengo que escribir un artículo científico para una revista que me lo ha encargado. Todavía no sé por cuál decidirme, pero podría ser. Un momento que me he perdido. Un segundo. Podría ser un atleta, simplemente, un atleta helenizado. Recordemos que en Oriente el helenismo es muy importante, podría ser un atleta helenizado. Digamos que Apolinio incluso lleva el nudo, este peinado, o sea, el que un personaje lleve el pelo largo no quiere decir en Oriente que sea una mujer, quiere decir que está representando a Apolo, probablemente. Apolo era un dios oriental que es adoptado en Atenas o en Grecia muy pronto, y aquí, aunque esté degradado, pero parece que lleva ese nudo, y esto es Apolo, esto no es una mujer, y Apolo llevaba el pelo largo, o sea, esto es un Apolo. O un Atis, tenemos paralelos, nos falta esta parte de aquí, podría llevar el címbalo, que es esta especie de tambor o pandereta que se toca con este instrumento. Aquí lo tenemos, no puedo señalarlo porque justamente me pilla debajo de las pantallitas que tengo aquí abiertas. Pero bueno, creo que lo pueden ver sin ningún problema. Que podría ser Atis, el dios Atis, pero helenizado. O sea, muy estilizado, muy apolíneo. Pero a mí me parece más un hombre helenizado afeminado, como puede ser un Apolo o un Atis,
que una mujer, ¿vale? Tiene muchos más elementos. ¿Que podría ser un atleta? Entonces estaríamos hablando de que esto es un estrígilo, ¿vale? Para quitarse el aceite después de realizar ejercicios. Cualquiera de las dos opciones a mí me parece más un hombre que una mujer. Y ya lo de la gladiatriz, hablando del siglo I, ata la póntica, Oriente y tal, a mí es que ya eso no me cuadra demasiado. Del espectáculo, el espectador además podía volverse a casa con un souvenir para recordar ese espectáculo. A las puertas de los anfiteatros había mercaditos. Este es el anfiteatro de Pompeya, con esa lucha entre nucerinos y pompeyanos tan famosa, ¿vale? Y tenemos aquí la representación de estos puestecitos a las puertas del anfiteatro, donde pues se vendían lucernas, ¿no? Como estas que tenemos aquí, por ejemplo, que podías adquirirlas para llevártelas de recuerdo con la imagen pues, de tu gladiador favorito. A veces llevan incluso el nombre del gladiador estas piezas, como en este caso, ¿vale? Que lo tenemos aquí escrito, que pone Pardus. Esto es un mango de navaja, ¿vale? Tiene aquí detrás la hendidura para plegar la navaja. Estos son dos lucernas de dos estilos diferentes y esto es simplemente una figura de decoración, una figura decorativa. Este se encontró en Ampurias y es muy, muy bonito. Los dueños de las casas más ricas, además, podían añadir al suelo de sus habitaciones, donde recibían a las visitas, estos preciosísimos mosaicos como este de Nenning en Annelbania, con imágenes pues, de espectáculos. Aquí vemos a los dos gladiadores con el Summa Rudis. Aquí tenemos una escena de Venatio, por ejemplo. Aquí tenemos otra Venatio, aquí tenemos otro espectáculo. Vemos diferentes espectáculos en cada uno de los de estos tondus, podríamos decir, ¿no? Y, perdón, ya me salen los gallos. Y a modo de resumen voy a desmentir unos cuantos tópicos y ya acabo, ya les dejo de dar la paliza. No sé qué hora tenemos, no sé si me da tiempo. Me cortas donde sea. Marcela. No, tal vez solo si pudieras resumir más que nada, porque como acá está terminando la jornada y los chicos Vale, están cansados. vale, vamos a resumir muy resumido. Por un lado, las luchas de gladiadores siempre se ha dicho que era el espectáculo favorito de los romanos. No, no lo eran las carreras de cuadrigas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas más representaciones de carreras de cuadrigas que de gladiadores. Así que por estadística, si a ti te gusta mucho una cosa, te la vas a hacer representar. Lo que menos gusta es lo que menos se representa, ¿no? Pues las carreras de cuadrigas eran el espectáculo favorito, seguido de las venaciones y seguido de los gladiadores. Hoy nos gustan más los gladiadores, seamos realistas. En las películas, una película de romanos sin gladiadores no es una película de romanos. ¿Los gladiadores eran analfabetos? No es verdad tampoco. Aquí tenemos el caso de un graffiti que encontramos en Pompeya, en el Ludus, en una de las columnas que rodeaban el patio donde entrenaban y podemos leer a Retiarius Crescens, el doctor de las niñas, de la noche, la mañana y todo lo demás. Se ha pensado que esto eran escrito por sus fans, sus niñas, que iban allí al Ludus a escribir esto sobre sus gladiadores favoritos, pero actualmente se defiende más pues, que son alardes de masculinidad porque tratan temas, pues eso, muy, muy viriles, aunque no llegan a ser obscenos. Es muy curioso porque en Pompeya abundan los grafitis obscenos, pero en el Ludus se quedan como un poquito más, son menos subidos de tono, podríamos decir, son más light, ¿no? Pero esto es la letra de un gladiador, esto está escrito por un gladiador probablemente. Es muy bonito. ¿Los gladiadores eran vegetarianos? No, no eran vegetarianos. Ser vegetariano es por convicción, por una filosofía y tú aceptas ser vegetariano. No es porque no puedas comer otras cosas como les pasaba a los gladiadores. Comer carne en la antigua Roma era algo muy caro, era algo que no hacía todo el mundo. Comer 3 veces al día como hacía un gladiador no lo hacía todo el mundo, era bastante complicado, era muy caro poder conseguir. Si tú tenías pollos en tu casa o cerdos podías comer carne, pero no era lo normal, eso eran las casas ricas que también podían importar carne desde fuera, de vaca, por ejemplo, o incluso de jirafa. Se han encontrado huesos de jirafa que habían servido de alimento en Pompeya. No. ¿Por qué se dice que los gladiadores sí que comían carne y luego comentan en algún sitio? Esto se debe
al análisis que se hace de los esqueletos de Éfeso. Volvemos a Oriente, ¿vale? Estamos hablando de 67 esqueletos, de los cuales solo dos, tienen trazas de haber comido carne. Y probablemente no fue en el Ludus, probablemente fue en su vida anterior. Llegarán al Ludus y comerían carne. Encontrar de 67 dos que han comido carne no quiere decir que los gladiadores tuviesen en su dieta carne. Es una excepción y no sabemos ni siquiera si eso ocurrió dentro del Ludus. Pero no eran vegetarianos. Si a un gladiador le hubieses puesto un bistec delante suyo, se lo hubiese estampado sin ningún problema y sin remordimientos de conciencia. Lo que pasa es que tenían para comer gachas y comían gachas. Típico bulo de película, el pulgar arriba o pulgar abajo. Siempre se suele decir que este cuadro es un error. Ojo, cuidado, yo creo que no es un error, es una hipótesis. Lo pintó Jean-Jules Gérôme, antes hemos visto este trocito de aquí, que eran las vestales. Es una hipótesis. Solo nos cuentan dos fuentes cómo era el dedo, qué se hacía con el dedo. Sabemos que se decía polique verso, que además es como Gérôme llama a su cuadro, polique verso. El dedo gira. A partir de ahí se ha inventado de todo. Desde que si se mete dentro del puño es que envainan la espada, que si se sacan pañuelos, que si... de todo, yo he oído de todo. Polique verso, se gira el dedo. ¿Cómo? No lo sabemos, no lo sabemos. Y no tenemos por qué saberlo, o sea, no podemos saberlo todo, es imposible. Como la iconografía tampoco ayuda, porque si se han fijado, siempre se representa la lucha de los gladiadores y nunca el espectador, no sabemos cuál era el movimiento que se hacía. ¿Se hacía un movimiento? Sí. Y ese movimiento era el que determinaba si el gladiador era o no victorioso, era o no ejecutado, pero no sabemos cómo se hacía. Polique verso. Que el cuadro este de Gérôme, que es el que luego ha repercutido en el cine, porque es el donde se repite, incluso en Facebook, que ponemos me gusta o no me gusta, ¿no? ¿Es un error? Ojo, cuidado. Yo no creo que es un error, es una hipótesis más como tantas otras que circulan por ahí. El pintor interpretó Polique verso con ese gesto, simplemente. Ave César morituri te saludan, ¿no? Ave César, los que van a morir te saludan. Otro bulo. Esto nunca ocurrió en un espectáculo gladiatorio, nunca. Es otra cosa que han tomado las películas, que nos lo repiten una y otra vez, en este caso incluso Asterix nos lo trae a los cómics. No, esto solo ocurrió en una naumaquia y fue en el lago Fucino, con Claudio, el emperador Claudio, solo en este caso, y los que iban a luchar en la naumaquia es otro espectáculo diferente en el que los barcos se enfrentan entre ellos para simular una batalla naval, donde todos tenían que morir, porque ahí sí que estaban prisioneros y condenados a muerte, todo el mundo debía de morir en una naumaquia. Pues estos que iban a morir son los que saludan a Claudio con este Ave César, morituri te salutan, y ya está. No volvió a ocurrir nunca más en toda la historia de los espectáculos que nos lo cuenten las fuentes. Que se lleve a la gladiatura, cosa del cine, de los cómics y de las novelas. No tenemos constancia de que esto se ocurriese en la gladiatura, solo y únicamente en ese espectáculo, no más. Los gladiadores luchaban contra los animales, como en el caso de Gladiator. Un gladiador luchando contra un tigre. Error. Ya he dicho que eran dos espectáculos diferentes. Por la mañana los animales, por la tarde los gladiadores. Un animal siempre lucharía contra un venator, un cazador. ¿Vale? Era un espectáculo matinal. Y por la tarde un gladiador siempre lucharía contra otro gladiador. Venatores y gladiadores tenían ludus diferentes, donde eran entrenados de forma diferente. En Roma conservamos uno de ellos, que era un ludus gladiatorio, pero sabemos que existía por las fuentes un ludus de venatores, ¿vale? Es decir, tenían una alimentación diferente, tenían un entrenamiento diferente, tenían a luchadores diferentes. Es un error decir que un gladiador lucha contra un animal. ¿Vale? Lucha hasta la muerte. No, tampoco había lucha hasta la muerte. Por una estadística se ha sacado, una estadística a través de las lápidas de las tumbas y el tiempo que duró la gladiatura, ¿vale? En los siglos que duró la gladiatura,
se ha sacado una estadística de que realmente dentro de la arena o por heridas realizadas dentro de la arena, que es por lo que se les enterraba en un recinto especial a los gladiadores, en una necrópolis especial, parece ser, aunque no en todos sitios nos ha aparecido, que eso también es muy curioso, un 10% de los gladiadores moría de esta manera en el ludus. Hablamos de todo el Imperio Romano y de todos los siglos que duró la gladiatura, ¿vale? Es muy poco, es muy poco. Y ya digo, los accidentes laborales ocurrían y había editores que eran un poco más masocas o más macabros que permitían la muerte en la arena, pero luego tenían que indemnizar, ¿vale? Y a modo de conclusión, y ya acabo de dar la lata, aquí ya es tarde en España, yo ya me voy a la cama de aquí directa a dormir. A modo de conclusión, como hemos podido comprobar, es complicado investigar sobre gladiatura. Nos faltan muchas fuentes, nos falta mucha iconografía, tenemos que rellenar, cosa que no me gusta, porque a mí me gusta basarme en fuentes, en pruebas, en los hechos. Tenemos que rellenar a veces, y a veces hay gente que se pasa con la imaginación, por eso es mejor no rellenar. ¿Para qué? La cronología es amplísima de la gladiatura, hablamos de prácticamente unos 13 siglos en el mundo romano, que se dicen pronto, 1300 años de gladiatura, ¿no? Son muchos años, y ninguna actividad humana es estática. O sea, todo evoluciona, todo cambia, todo. O sea, pensemos que llega el cristianismo realizaría ciertos cambios en la mentalidad romana, unas cosas gustarían más, otras menos, unas dejarían de gustar, otras se retomarían, habría pues eso, fases como en todo, como en toda la vida, en toda la historia del mundo, ¿no? Pues hay fases y en tantos siglos pues hay muchas fases. Es imposible que un romano del siglo IV después de Cristo tuviese que ver pues con uno, por ejemplo, del siglo VIII antes de Cristo con la fundación de Roma. Es imposible, no era el mismo romano, aunque se sintiesen romanos, pero habían pasado muchas cosas en su historia para ser el mismo tipo de romano. Lo mismo pasaba en los espectáculos, hay que tenerlo en cuenta. Hay una evolución, ¿vale? Hay un cambio. Este hecho ha provocado que tengamos lagunas tremendas que no podemos solventar por falta de datos. Y ha originado que sea mucho lo que se ha especulado al respecto, hipotetizado, intentado rellenar y la imaginación humana del siglo XXI, del siglo XVIII, XIX, XX y XXI es tremenda. Y he llegado a leer cosas, pero unas barbaridades increíbles que no tienen ni fundamento histórico, ni contexto romano, ni nada, ¿vale? En la actualidad, el cine y las novelas, también los cómics, los videojuegos, tampoco ayudan demasiado, alimentan esa imaginación, ¿no? La gladiatura, como le ocurre a otros espectáculos romanos, es un tema sobre el que siempre habrá debates abiertos, siempre, ¿vale? Cualquier novedad arqueológica puede modificar lo que ya sabemos y no hay que tenerle miedo, porque eso es ciencia, eso hace que avancemos en la ciencia. Y si una se tiene que desdecir en un momento dado, o sea, lo hace y ya está, porque eso es la ciencia y por eso se hacen congresos y por eso se hacen artículos científicos y por eso se somete todo a debate, ¿vale? Por eso hemos de tener siempre los científicos la mente abierta a los descubrimientos y nuevas hipótesis y nuevos estudios. Y con Espartaco terminamos. Muchas gracias. Muy bien. Espero que les haya gustado. Sí, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Leo las preguntas y si pudieras tratar de responder así muy puntual, lo digo Si me sobre lo sé, todo para sí. no alargarlo mucho. No por Voy mi a intentarlo. pero por lo demás. Aquí, no, hay más. Esperen un poquitito. Si quieres, deja de compartir la imagen para que aparezca más grande. Y Leo, dice Roberto, hola Roberto, que él es de Argentina, es profesor en una universidad en Argentina y saluda. Hola, ¿qué La tal? Buenas tardes. Hola Roberto, gracias, buenas tardes, buenas noches. Sí. ¿La gladiatura es una práctica original romana o es tomada de otras culturas? Es samnita, parece ser oscosamnita. Sí, porque creo que es Tito Livio el primero que habla sobre unos enfrentamientos gladiatorios después de una batalla durante las guerras samnitas, que los samnitas con los prisioneros de guerra realizan este tipo de espectáculos durante cenas, las cenas. Perfecto.
Después dice el tipo de gladiador, tal como hizo una clasificación, correspondía a su procedencia étnica. En un principio sí, se les pone esa procedencia étnica, pero con el paso del tiempo, además de que unos desaparecen como los samnitas, porque cuando son absorbidos por el mundo romano, queda muy feo tener que enfrentar a un samnita en la arena, con lo cual por eso probablemente desaparecen, se convierten en amigos, y si los llevas a la arena, pues parece que estés infravalorándolos de alguna manera, ¿vale? Entonces, sí que podemos ver los oplómacos, los samnitas, los galos, que son pueblos contra los que ha luchado el Imperio Romano, ¿no? Para ir conquistando, y que los lleva al Ludus. Lo que no sabemos es si llega un momento en el que solo podríamos decir, disfrazan de esos pueblos, pero el que lleva el disfraz, el personaje, el gladiador, no viene de la Galia, ¿vale? Solo llevaría ese equipamiento oplómaco, galo, pero no lo sabemos. Es lo más probable, ¿no? Un poco la navaja de Occam nos lleva a pensar que sí, que sería lo más probable, que fuese un disfraz. Otra pregunta también de Roberto dice, tal como indicó, no es lo mismo gladiatura en Occidente y Oriente. La pregunta es, por lo tanto, la recepción de esta práctica era distinta según el lugar donde se desarrollaba el espectáculo, es decir, no es lo mismo la actitud del público en Pompeya como en África. ¿Qué opinas? Efectivamente, efectivamente. Si leemos a Mann es un especialista en gladiatura oriental, ¿vale? Él habla del heroicismo atlético porque claro, ellos están muy, muy influenciados por el mundo de los Juegos Olímpicos, ¿vale? En Oriente, Grecia, etcétera, etcétera, se realizan este tipo de espectáculos y probablemente, aunque lo llevan los romanos, con el tiempo, en Oriente, los griegos y Oriente, Grecia es Oriente, ¿no? Lo acaban adoptando como un mundo, pues eso, el mundo este de los agones, ¿vale? Parece ser, porque representaban, incluso en algún caso, alguna fuente habla de gladiadores representados como héroes, igual que se representaba a los que habían ganado en atletismo, o en canto, o en danza, ¿vale? Se les representaba como semidioses, ¿vale? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Cartago, el caso de Cartago es un caso muy diferente. Son muy truculentos, les encanta la sangre, pero recordemos que la historia del propio Cartago ya es muy bestia en ese sentido. Recordemos los Tophet, por ejemplo, donde se enterraban a los primogénitos y se sacrificaban a los niños. Entonces, se recepciona de una forma diferente. Ahora mismo se está estudiando la gladiatura en la Galia, donde también es una cosa muy diferente a cómo era la gladiatura en Roma, cómo la recibe la gente, porque recordemos que la gladiatura ayuda a la romanización, pero es que esos pueblos todavía conservan en muchos casos durante mucho tiempo sus propias creencias. ¿Vale? Los druidas y todas estas cosas, por ejemplo, en la Galia es algo que está muy presente, o los dioses de la tierra, y me estoy enrollando. Oh. Otra Entonces, pregunta. sí, es importante, depende de dónde es esa recepción, ¿vale? Cómo lo entiende el espectador, que siempre nos olvidamos del espectador. Sí. ¿Hay evidencias que corroboran la existencia de mujeres gladiadoras? Ah, sí, sí lo estuviste comentando, Sí, ya pero está. son Sí. pocas. Son Muy pocas. pocas, sí, muy pocas. En textos muy pocos, y en imágenes solo tenemos ese de Alicarnaso. El otro yo ya lo descarto como gladiadora. Sí, sí, comparto tu lectura. Yo también he leído cosas sobre el hecho que aunque es seductora esa imagen de esa mujer con ese cuchillo que parece un psique, en realidad es muy cuestionable. Más abajo dice una persona de Mérida, una pregunta que me hago muy a menudo es a propósito de los cascos y su uso en combate o como elemento votivo. Si se trataban de elementos votivos, ay, me sale su monito ahí. No, no logro leer. ¿Cómo? ¿Cómo no resulta? Ya. Sí, ahí ven el monito. Ya. ¿No resulta extraño que no haya aparecido casco simple para competir? Es que a lo mejor ahí no era donde se guardaba el armamento, no era un almacén de armamento, sino un lugar dedicado a algún tipo de dios que ha desaparecido, igual era de madera y ha desaparecido, no lo sabemos, no tenemos ni idea,
pero solo aparecen los más bonitos. ¿Por qué? Porque es una donación al Dios, no vas a donar algo feo, simple. Si donas algo, lo donas de verdad, o sea, donas algo que te ha costado mucho dinero, te ha costado mucho trabajo y donas una cosa preciosa, ¿no? Entiendo, si es una donación a los... Por eso que yo creo que son votivos, de algún tipo de donación a los dioses. Ujú. Más adelante dice desde Pavía, en Italia. ¡Qué maravilla! Quisiera saber en qué fuente se encontró la información de que los gladiadores ingerían esa cantidad de comida y calorías. Sí, se ha calculado por los científicos que estudiaron los huesos de Éfeso, son los que lo han calculado, la cantidad de grano que ingerían, esa cantidad de calorías, las 6.000 calorías, la han calculado los estudiosos de los huesos, que está colgado en internet de forma gratuita, lo que pasa es que está en inglés, pero si se googlea aparece ese artículo y se puede descargar y leer sin problema. No es muy científico, vamos, se puede leer y es muy claro. Ok, y ahí también Roberto pide la bibliografía. ¿Les parece que una vez que se publique, yo me voy a preocupar de identificar bien los títulos y los voy a yo postear luego del link, sea en el Facebook o en el Instagram cuando lo comparta y así las personas interesadas pueden conocer Claro. estas publicaciones en las que se basa María en Gracia. Ok. Y si pierdes alguno, me lo dices y te lo También, mando. también. Muy bien, muchísimas gracias, María en Gracia. Y un aplauso de nuevo. Gracias. Que Muchas tengas gracias. buenas noches. Sí, a Chao. la cama me voy ya. Gracias por Buenas asistir. noches. Chao.